Vaya conmigo a Marcos, por favor. En esta mañana quiero hablarte de velar, de estar velando siempre, de la necesidad que tenemos nosotros de velar, y más cuando veas que ese tiempo se acerca, más cuando veas que las situaciones no son favorables para el mundo cristiano, no son favorables para nosotros como hijos de Dios. Tenemos que enseñarnos a estar pendientes siempre de todo. No es el tiempo de dormir, no es el tiempo de descansar, no es el tiempo de relajarse, no es el tiempo de pasársela suave, no es el tiempo de ninguna de estas cosas. El tiempo ha llegado, dice Marcos 13:35, por favor. Ha llegado de estar al pendiente, de estar preparados, y no estar preparados un instante, sino todo el tiempo estar velando, todo el tiempo. Dice el versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oremos. Señor, te ruego que bendigas en esta mañana la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón preparado para estar pendientes y listos en lo que usted, Señor, nos ha pedido hacer. Señor, no es el tiempo de descanso, no es el tiempo de relajarse. Cuando los problemas arrecian es cuando más debemos velar. Bendícenos, Señor, y te lo ruego todo en Cristo Jesús. Amén. Dice una parte en la palabra del Señor: si el dueño de la casa supiera a qué horas iba a llegar el ladrón, se pondría a velar específicamente para descubrirlo cuando entrara. Pero no sabe. Dice que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, levantará la iglesia como un ladrón en la noche. Cuando nadie lo sepa, cuando nadie se dé cuenta, cuando nadie lo espere, dice que seremos levantados con el Señor. Y dice Dios, ahora por lo cual necesitas velar. Necesitas estar pendiente. ¿Por qué? Porque no sabes el día. Porque no sabes el momento. Dice la palabra del Señor que tenemos que velar, que no se halle durmiendo el Señor. ¿Qué significa este asunto de dormir? No está hablando del dormir físico, hermanos. Mire, vaya conmigo allá, 1 Tesalonicenses 5, por favor. No habla del dormir. Dice 5:7 en 1 Tesalonicenses, dice: porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Qué significa entonces dormir? Está hablando del vivir como el mundo vive. Dice, cuando dice no te halla el Señor durmiendo, no está hablando específicamente del dormir que necesitamos todas las noches, sino más bien, ahí dice, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y los que duermen, de noche duermen. Dice, el que duerme correctamente lo hace, pero no, el que no duerme correctamente lo va a hacer o va a vivir una vida no agradable delante de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, velad, no duermas, dice. No te halla el Señor durmiendo. No te halla el Señor en ese mundo, embriagado en ese mundo. No te halla el Señor entregado en ese mundo. No te haya el Señor entregado en las cosas de este mundo. Dice, ten cuidado, no vaya a ser que cuando te levantes no te vaya a encontrar durmiendo. Dice, y de noche se duerme y de noche se embriagan. Dice, no te vaya a encontrar embriagado de este mundo, embriagado de las cosas de este mundo, entregado a las cosas de este mundo. Dice, ten cuidado, no te vaya a encontrar así. No vaya a ser así. No vaya a ser, dice, velad, porque cuando venga el Señor va a llegar en la noche, o en el día, o a la hora que no sabes, y no vaya a ser que te encuentres durmiendo cuando se trataba de estar velando en las cosas de Dios y en los caminos del Señor, y hacer lo que Dios quería que hiciéramos, y vivir como Dios quería que viviéramos. Dice, luego dice el versículo 8 en 1 Tesalonicenses 5:8, por favor. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Sobrio es lo contrario a ebrio. Y dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Dice, no te embriagues
con las cosas de este mundo. Hay un montón de cristianos embriagados con este mundo, que han perdido la sobriedad de las cosas del Señor, que han perdido la lucidez de las cosas del cristianismo, y en vez de estar velando, se han dedicado a embriagarse en este mundo y han perdido su sobriedad. Dice Dios, velad, que no te encuentre durmiendo el Señor. ¿Por qué? Porque te va a encontrar ebrio. Y no estoy hablando de ebrio de alcohol, que eso sería terrible, pero te va a encontrar ebrio, embriagado en las cosas de este mundo, entregado a las pasiones de este mundo, entregado a las cosas de este mundo, entregado a los deleites de este mundo. Dice, no te vayas a embriagar de eso, porque no sabes cuándo va a llegar el Señor. No sabes a qué hora se va a acercar, nos va a levantar. No sabes el momento en que Él nos va a levantar de esta tierra. Imagínate que nos encuentre durmiendo. Y no estoy, de nuevo, por última vez, no está hablando del dormir literal, que es el dormir físico, que nos encuentre, para que lo entienda, embriagados. Embriagados, entregados a este mundo, cuando Dios dijo, velad, velad, velad todo el tiempo. Ponle atención, que si esté lúcida tu mente para las cosas de Dios. Sé sobrio para las cosas de Dios. No te embriagues con las cosas de este mundo. Sé sobrio para las cosas del Señor. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y la única manera es velando. La única manera es teniendo el cuidado, la precaución y las cosas que Dios pide. No podemos descansar, no nos podemos relajar, porque inmediatamente vendría la ebriedad en nosotros. No podemos pensar en relajarnos. Dice Dios, vela, ponte a velar, ponte a cuidar. Sé como ese vigía, como ese padre de familia que si supiera la hora que va a venir el ladrón, estaría pendiente. Imagínate un ladrón que te dijera, a las 10 de la noche voy a ir a robarte. Yo no creo que exista uno así, pero imagínate. Tú ibas a estar a las 10 de la noche despierto. O te dijera, a las 3 de la mañana voy a ir a robarte. O que tú supieras que a las 3 de la mañana iba a robar. Tú ibas a estar despierto. O que te dijera, a las 5 de la mañana voy a robar. Tú ibas a estar despierto. Bueno, hay algunos hombres que a lo mejor no, que oyen un ruido y le despiertan a la esposa para mandarla a ver que revise qué es lo que sucedió. Pero la mayoría iba a estar despierto. La mayoría, si supiera cuándo se iban a llevar las cosas, y más si se llevan aquellas cosas por las cuales tú has trabajado, te has esforzado, le has echado un montón de ganas. Imagínate que salgas y no está mi carro. Híjole. ¿Y ahora qué? Tienes aseguranza, yo sé, pero piensa, no está. Ayer me dice el hermano Ventura, salió y me avisó, tenemos una junta y no la podíamos tener, dice, y no está mi carro. Y lo anduvo buscando por todo el estacionamiento y no lo encontró. Se lo habían llevado, de esa troca que está ahí. No se la robaron, se la prestó a su hijo para que fuera a hacer unas cosas, pero él andaba buscándolo. Sabía lo que había sucedido, pero salió como, ¿y ahora qué? Estaban con el teléfono conmigo y le estaba preguntando a los señores, ¿no ha visto mi carro? Y dijo, señora, ¿qué pues sabe? ¿Cómo será tu carro? Y preguntaba por su carro, porque es lógico, ¿qué voy a hacer? No tengo mi carro. El resultado fue correcto, pero piense, si supieras tú a la hora que te van a robar, tú vigilarías. ¿A qué horas vigilarías? Dice la palabra del Señor. ¿Cuándo deberías estar vigilando? Al anochecer, al comenzar la noche. Proverbios 7:9. Cuando los problemas, Proverbios 7:9, cuando los problemas pareciera que no son tan graves, pero sí son. Proverbios 7:9. ¿A qué horas tengo que velar, pastor? La palabra de Dios dice que al anochecer, decía la palabra del Señor, ahí donde estamos leyendo. Proverbios 7:9. Dice así: a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón.
Dice, cuando he aquí le sale el problema y la dificultad. ¿A qué horas? Al atardecer, cuando ya oscurecía. ¿Cuándo debo de velar? Al anochecer. O sea, cuando esos momentos que tú dices, ay, eso es el mejor momento para descansar. Cuando vienes del trabajo y estás cansado y no tienes ganas de nada, y no tienes otras ganas más que de comer y dormir, dice Dios, vela. Es el momento que a lo mejor el diablo va a utilizar para salirte al encuentro. Es el momento que a lo mejor el diablo va a utilizar para salirte al encuentro. Al anochecer, la mayoría de nosotros no vela al anochecer. Es el momento más relajado de casi todo el mundo, ¿sabía? Casi todos los cristianos se relajan en ese momento. Casi todos los cristianos pierden toda la atención de todas las cosas. Ahorita no hay los deportes, pero la mayoría llega, se sienta, se pone a mirar deportes o su programa favorito, come y hasta se echa una siesta o se duerme un ratito. Pastor, eso es malo, dice Dios, vela. Ponte a velar. Porque puede ser que ese es el momento donde te salga al encuentro el diablo. En ese instante, cuando pareciera que tú ya hiciste tu trabajo del día, cuando ya trabajaste, papá, y le echaste ganas y llevaste el dinero para la comida, pero se te olvidó después de eso que todavía sigue siendo papá toda la tarde. Todavía sigue siendo mamá toda la tarde. Todavía sigue siendo hijo toda la tarde. Se te olvidó y te acostaste a dormir y tu hijo, tu hija llegaron y te tocaron. Papá, mamá, ¿me ayudas en la tarea? No estés molestando, que no ves que trabajé todo el día. Dice, vela, ponte a velar. Ponte a velar. ¿Por qué? Porque puede ser que el diablo te salga al encuentro en ese instante. Y la mayoría de nosotros no tomamos en cuenta estas cosas y no velamos en ese instante. No lo hacemos. En la mayoría de nosotros es el momento que te relajas, que te descansas. Y la mayoría de problemas de los hombres han aparecido en ese instante. En ese momento. Cuando llegaron del trabajo, cuando no estaba la comida porque la hermana no veló para hacer lo que tenía que hacer, se puso a ver la televisión, se le pasó, o estuvo en el chisme, o estuvo en el teléfono, o estuvo en el Facebook, o cualquier cosa, y se le olvidó lo que tenía que hacer. Y no veló como tenía que hacer. Y si vinieron los problemas de la vida y las dificultades, porque no velaron en el momento correcto. Porque no velaron en el momento que Dios decía. Era en la tarde, era el atardecer, era la vuelta de la esquina, era todo tranquilo, era cuando todo el mundo estaba más relajado, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y las tinieblas de la noche, cuando ya se ponía todo oscuro, cuando hay aquí una mujer le sale el encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Dice, aquí le salió el problema, cuando creyó que todo iba a ser tranquilo. La mayoría de los pleitos, sí hay en las madrugadas, pero la mayoría de los pleitos son en las tardes, al anochecer, cuando todo se junta y todo explota. Es muy pocos los, y ahorita vamos a seguir mirando lo demás, es muy pocos los que se pelean en las mañanas. Uno que otro todavía se le ocurre seguirle toda la noche hasta la mañana, pero la mayoría ocurre en esas horas. ¿Por qué? Porque creyeron que ya lo habían cumplido todo, porque el esposo o la esposa creyeron que ya se había cumplido todo. Trabajé todo el día, trabajé 10 horas, 12 horas, voy a mi casa a descansar, que nadie me perturbe, que nadie me diga nada, quiero ir a dormir. ¿Cómo? Y me duermo. Y se le olvidó que todavía es papá 24 horas. Se le olvidó que todavía es esposo 24 horas. Se le olvidó que todavía es esposa 24 horas. Se le olvidó que todavía es mamá 24 horas. Se le olvidó a los hijos que son hijos 24 horas. Y no velaron como debe de ser. Y si supiéramos las cosas que fueran a suceder, entonces todo cambiaría. Y vamos de nuevo allá a Marcos, por favor, capítulo 13. Velad pues, 35, velad pues, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche. Ay, la medianoche. Pastor, a la medianoche estoy bien dormido. Sí, es cuando
cuando dejamos de velar y nuestros hijos todavía están en la computadora a la 1, 2 de la mañana. ¿Sabía que muchos de nuestros hijos a la 1, 2 de la mañana están en las computadoras? Y el padre y la madre, iba a decir pata tirante, bueno, pie tirante y ronque. Y los hijos en otro mundo. Y los hijos en cualquier parte. Dice Dios, velad. No tiene que tener el sentido de estar alerta. Sé sobrio, entiéndelo. Velar todo el tiempo. Velar al anochecer, velar a la medianoche. Cuando pareciera que todo es diferente. Hechos 16:25, por favor. Cuando pareciera que no tuviera nada, revise bueno, son muy astutos y los borran. Pero si tienen la oportunidad, darle una revisadita a qué horas están prendidos los textos de sus hijos. Es más, le voy a decir cómo hacerle. Si su hijo tiene un plan de teléfono con usted, lo único que tiene que hacerles es que le mande el récord y le mandan un año completo. Y ahí sabe usted todos los tiempos en dónde están. Le mandan, si tiene su plan con usted y usted es el principal, usted lo puede revisar. Y sabe a qué horas, a qué número lo marcaron, cuánto duraron, qué hicieron, cómo le hicieron. Velar. Algunos muchachos empezaron a temblar. Pero para que no salgas mañana con una carita inocente. Ay, no, mis hijos a esas horas están dormidos. Y todo el mundo sabe que están a la 1, 2 de la mañana despiertos. Porque no velaste. Porque no te mantuviste alerta. Porque no te mantuviste sobrio. Porque no te mantuviste haciendo lo que tenías que hacer. O no nos mantuvimos para que lo entienda mejor. Ay, pastor. ¿Quieres velar? Porque el Señor viene pronto. Y aquí nos tiene que encontrar velando. Nos tiene que encontrar haciendo las cosas de Dios. Dicen en Hechos 16:25, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! ¿A qué horas estaban cantando? A medianoche. Ay, pastor, medianoche. A medianoche se estaban aventando un partido de fútbol. No, cantando himnos a Dios. A medianoche estaban despiertos, velando sobriamente por sus necesidades que tenían. Estaban en la cárcel. ¿Te imaginas que iban a estar durmiendo? Estaban en un apuro, en un aprieto. Necesitaban velar todo el tiempo, a medianoche, a la hora que fuese. Hermano, usted y yo estamos en apuros y en aprietos, ¿sabía? No, estamos en dificultades. Hemos perdido casi el 80% en estos 20 años de todos los jóvenes que han pasado por esta iglesia. Y ni siquiera le ponemos atención al asunto. El 80%. Eso es muchísimo. Eso es exageradamente un montón. De un montón que andan en el mundo. Pero porque los padres no tuvimos el tiempo de estar velando, aunque fuese medianoche, se han perdido demasiadas personas. No en el infierno porque son del Señor, pero en el mundo. Porque se embriagaron del mundo. Y no estoy hablando de embriagarse de alcohol. En vez de velar, en vez de ponerse a velar por las cosas, se embriagaron en el mundo y no velaron a la medianoche, sabiendo que tenían problemas y dificultades. Pablo y Silas tenían problemas y dificultades y en vez de dormir dijeron, vamos a cantarle a Dios porque pues no nos queda otra. Vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a hacer lo que Dios quiere. No hay otra cosa más. No nos queda más. Estamos en problemas y dificultades. Y si usted tiene jóvenes, si usted tiene hijos, usted tiene problemas y dificultades. Porque todos los hijos traen problemas y dificultades. Unos más, otros menos. Pero velando, Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer grandes cosas. Pero velando, Dios puede hacer las cosas que se necesitan. Pero velando correctamente, Dios lo puede hacer.
Y a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y todos los demás lo oían. Todos los presos en la cárcel oían lo que ellos estaban haciendo. Estaban velando correctamente por sus necesidades. Estaban sobrios, entendiendo cuál era su necesidad principal. Ocupamos hombres y mujeres jóvenes que estén sobrios, entendiendo sus necesidades principales. Y la única manera es velando. Es la única, porque si me acuesto a dormir, no entiendo. Porque si me acuesto a dormir, como el mundo duerme, no podré entender y en darme cuenta de lo que Dios tiene. Dice, velad. Velar al anochecer, velar a la medianoche, al canto del gallo, esa es la madrugada. Al canto del gallo, Salmo 63, 1, por favor. Salmo 63, 1. Velad, dice. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Dice, Dios mío, eres tú. Bueno, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. De madrugada, dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene preocupaciones, mi alma tiene dificultades, mi alma no descansa, dice Dios. Y dice el salmista, te buscaré de madrugada porque yo tengo sed en mi alma de ti. Cuando uno vela, hermano, aparece esa sed, el deseo de las cosas de Dios, del amor por las cosas de Dios, del amor por lo que Dios representa. Pero cuando te embriagas del mundo, se acabó. No tienes ese deseo en tu alma de Dios. El que se embriaga en este mundo no tiene ese deseo de las cosas de Dios. No lo tiene. Vive una vida carnal, y cuando vives una vida carnal no tienes deseo de las cosas de Dios. Pero cuando velas, vas a entender lo que el salmista decía. Dios mío, mi Dios eres tú. Dice, mi alma tiene sed. ¿Cuándo? A medianoche te busco. O en la madrugada en este caso. Te busco todo el tiempo. Te busco, ¿por qué? Porque mi alma necesita. Porque mi alma tiene sed de ti. Y por eso te busco aún en las madrugadas. Montón de cristianos que ya no tienen necesidad de Dios. Aunque son y conocen a Cristo, vivimos vidas como si no tenemos necesidad de Dios. Nada. Dice, mi alma tiene necesidad, tiene sed de ti. Mi carne te anhela. No nomás mi alma, dice, todo mi ser anhela de Dios. ¿Por qué? Porque estaba velando. Porque estaba buscando a Dios de madrugada. Aquellos que buscan a Dios de madrugada y que saben que han pasado por dificultades y que saben bien que la única manera de manejar esas dificultades es en oración ante Dios, y muchas veces no por 2-3 horas, sino por madrugadas enteras. Saben en la posición y la dificultad que están, y han velado orando al Señor. ¿Por qué? Porque tienen deseo en su alma de que Dios les conteste, de que Dios conteste su oración, de que Dios haga algo diferente. Entonces buscan al Señor y velan hasta las madrugadas. Cuando tu alma no tiene deseo de Dios, cuando tu carne no anhela al Señor, tú no le buscas. No le buscas. No buscas una madrugada para hablar con Él. No buscas un amanecer. Porque a la tercera vigilia, en el canto del gallo en la madrugada, dice también, velad cuando por la mañana, en la mañanita, antes de amanecer, al amaneciendo. ¿De cuándo? A ese momento. En ese momento, cuando tú te estás alistando para irte a tu trabajo, cuando te has levantado para ir a trabajar, dice Dios, vela en ese instante también. Búscame en ese instante. No te levantes como los incrédulos que se levantan insultando y hablando malas palabras y así se suben al carro y se arrancan. Alguien que vela aún en la madrugada, aún en la mañana, estará buscando de su Dios, estará buscando del Señor. No seamos como aquellos que no conocen de Cristo Jesús,
que no les importa nada, que no tienen el deseo de buscar a su Dios aún en las mañanas, a la hora de irte a tu trabajo. ¿Qué mejor momento, hermano, de tomarte tu tiempo, tus 10, 15, 20 minutos o lo que sea, y velar en oración para irte a trabajar? ¿Qué mejor momento? Y decirle a Dios, protégeme, cuídame, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, cuida a la iglesia, cuida a los hermanos, cuida a los enfermos. ¿Qué mejor momento? Pero solamente aquellos que velan y que saben lo que es velar, entenderán lo que es hacerlo aún por las mañanas. Aún por las mañanas. Se hace al anochecer, se hace a la medianoche, se hace en la madrugada, se hace en las mañanas, se hace todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente puede llegar el Señor. Todo el tiempo. Velar es algo que Dios nos ha pedido y nos ha dejado como un mandato para hacer. Es algo que necesitamos hacer y dejarnos de estar embriagando en este mundo, en los deseos de este mundo, en las que este mundo nos ofrece. Y velar es porque Dios nos está buscando que lo hagamos para ayudarnos a nosotros. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sabes. No sabemos cuándo el Señor levantará su iglesia. No tenemos día, ni fecha, ni hora. Pero sabemos que va a venir. Dice, velad. No vaya a ser, dice, velar en la madrugada. Velar al anochecer, velar a medianoche, velar en la madrugada, velar por la mañana, velar todo el tiempo, dice. Porque no sabes a qué horas vendrá el Señor de la casa. Y en cada momento, 24 horas, nosotros y los nuestros peligran en esta tierra. 24 horas. Siempre, piense bien eso. Nuestros hijos, nuestras familias, nuestra iglesia peligra 24 horas. Siempre, todos los días. Siempre. Si yo supiera que hubiera un espacio donde el diablo no atacara, fuera interesante. Pero el diablo ataca 24 horas. Y nosotros tenemos que velar 24 horas. Siempre. Siempre. Hay tiempos más difíciles que otros, pero es necesario velar. Yo le digo en esta mañana todavía que velar es lo que tendremos que hacer cada uno de nosotros si las cosas queremos que salgan bien. Dios no nos ha puesto para perder, Dios nos ha puesto para ganar. Pero tenemos que enseñarnos a esto, a ser sobrios, a ser sobrios. No se duerma, hermano. No, es que mi hijo y mi hija, no, es que ellos son buenos, nunca echan una mentira. No se duerma, no se emborrache. Digo, no se emborrache, no se embriague. No se duerma. No es así. No es verdad eso. Si usted y yo echamos mentiras, ellos echan más todavía. Sí sabe, ¿verdad? Se me quedó mirando como, mentiras yo, pastor. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Tenemos que aprender esto para mantenernos sobrios. Necesitamos en nuestra vida cristiana, y más cuando ves que las dificultades se acercan cada día más. Necesitamos en nuestra vida cristiana enseñarnos a velar siempre, siempre, para poder ayudar no solamente a los nuestros, sino a los que vienen después de nosotros. Para poder ayudar no solamente a las generaciones que vienen, sino a cada uno de los que puede entrar por nuestra iglesia. Si veláramos, no perdiéramos tanto. No nos robara tanto el diablo. El diablo nos roba demasiado. Demasiado, ¿escuchó? El robo del diablo hacia el mundo cristiano es exageradamente grande. Todo porque el cristiano no vela. O no vela como Dios pide. O no velamos como Dios pide, disculpe. No lo hacemos, y el robo es a manos llenas muchas veces. Que nos gana todo. Yo estaba pensando, cuando estaba estudiando el mensaje, ¿cuánto nos ha robado el diablo? ¿Cuánto? Y por todo fue porque no velamos como tenía que hacer.
Y nos ha robado muchísimo. En algunas familias ha hecho trizas las familias. Y a todos nos ha robado algo. Por no haber velado como Dios quería que veláramos. Nos ha estado robando. Y seguirá robándonos hasta que nosotros no aceptemos en cambiar. Y ponernos sobrios, alertas de las cosas. Nos va a seguir robando. Y va a seguir llevándose lo nuestro hasta que nosotros no decidamos en ponernos a velar y escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios quiere. Hasta entonces. Pero para eso se ocupa sobriedad. Si te embriagas en este mundo, no va a haber lucidez en tu mente para entender. Y yo he visto a algunos cristianos que no tienen nada de lucidez para entender las cosas de este mundo. Se han embriagado terriblemente. Aunque parecieran cristianos piadosos, pero están embriagados en este mundo. Porque no velaron como tenía que haber velado. Oremos.